Hablamos mucho en meditación, hablamos siempre mucho del sufrimiento, ver la meditación como una herramienta para sufrir menos en la vida. Y si condensamos en una frase, ¿qué es lo que quiero conseguir? Si quiero vivir en paz, quiero dejar de sufrir en la vida, ¿cuál sería en una frase? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo se consigue? Y la frase es, para dejar de sufrir, tenemos que aprender a dejar de darle importancia al sufrimiento. Ahí está todo el secreto. Tenemos que descubrir, a darle menos importancia. Es que sea el sufrimiento de una enfermedad o alguna persona que te ha hecho daño o una frustración, una decepción, sea cual sea. La clave, ¿cuánto me va a hacer sufrir esto? Depende de cuánta importancia le doy. Entonces, por supuesto, si reflexionamos, ¿por qué le doy importancia a estas cosas? ¿Por qué le doy importancia a una enfermedad o a que me critiquen? Y entonces encontramos fácilmente, es muy fácil ver, no es algo que hemos elegido, no es algo que uno elige, es algo que está, digamos, aprendido socialmente, culturalmente, en la familia. Es que algo que no he elegido, yo no he elegido darle importancia a X, a lo que sea. Puesto que no es mi elección, puedo cambiar eso. Es que buscamos eso, buscamos aprender, descubrir cómo darle menos importancia a todas estas cosas que les doy tanta importancia, que me hacen tanto sufrir. Si le doy mucha importancia a no estar solo, si le doy mucha importancia a no estar solo y me encuentro solo, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Si dejo de darle importancia, se afloja, se suaviza. Ahora, una de las cosas que más nos encontramos, desafortunadamente, es que nos hacen daño a los demás. Es cuando los demás nos hacen daño. Y nosotros también hacemos daño a los demás. ¿Y por qué nos hacemos daño a las personas? Es muy obvio, porque nos controla la mente. La persona que me hace daño es una persona que está dominada por su envidia o si no es envidia, es su apego, o su enfado, o es su miedo, o es lo que sea, ¿no? La mente. Cuando hago daño a alguien es porque estoy controlado por mi apego o mi envidia o mi enfado, rencor, lo que sea. Entonces las personas no tenemos, pocas personas hay que tienen control sobre su mente. Es que las personas nos hacemos daño unos a otros. Entonces, lo que quiere decir es que sabiendo esto, sabiendo que me van a hacer daño, es muy también importante saber gestionar el daño que me hacen los demás. Cuando me hacen daño, saber darle menos importancia. Cuando me hacen daño los demás. Es que no se trata de pensar que todo el mundo es bueno. Hay gente muy mala, muy dañina. Hay gente que es buena, pero cuando está dominada por emociones negativas es muy dañina. Entonces no se trata de eso. Se trata de la cuestión aquí es la experiencia. Cuando en mí
una experiencia de sentirme herido, dañado por alguien. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Esta es la cosa. Pues cuando nos hacen daño, es muy común reacciones tipo ira, rencor, venganza, deseos de que a esa persona le vaya mal, aprovechar la oportunidad en cuanto pueda devolver el daño. Es decir, es muy común reaccionar fijándonos en la persona que me ha hecho daño. Pongo la atención en la persona. Y nos olvidamos de la experiencia de estar herido, dañado, dolido. Así que aquí en meditación es muy importante separar las dos cosas. Son como dos trabajos diferentes. Un trabajo es definido, muy concreto, cómo gestiono, cómo me relaciono con esta persona dañina. El otro trabajo, muy diferente, muy delimitado, es qué hago con esta experiencia, qué hago con este dolor que me ha causado alguien, qué hago con él. Entonces, no voy a hablar ahora de cómo gestionar la relación con los demás. Lo más importante, lo primero importante es gestionar la experiencia cuando me han hecho daño. Me siento herido o me han atacado, me han agredido, me han maltratado, me siento dañado. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo consigo recuperar mi equilibrio, mi serenidad? Y mucho más importante que eso, como ya sabemos, ¿cómo consigo que esa experiencia de daño no interfiera en mi proceso de evolucionar como persona y despertar de este sueño al que vivimos? Que ese daño no me quede atrapado en esa experiencia de sentirme herido, dañado, y eso me impide evolucionar y despertar. Pero la primera cosa que tenemos que recordar es cuando hacen daño. Cualquier reacción, dicho de otra manera, cualquier rechazo a la experiencia, solo hace que aumente el daño, que duela más. Si a mí me hablan mal de mí, alguien habla mal de mí, y me duele, me siento herido, y no quiero sentirme así, eso aumenta el dolor, aumenta la experiencia. Es mucho más dañino que hable mal de mí. Entonces, la primera estrategia que usamos, estoy hablando de la propia experiencia, insisto, es ser capaz de mirar la experiencia con imparcialidad, con humildad desde el punto de vista soy vulnerable, esto me hace daño, soy frágil. Entonces hay un punto de aceptación, ecuanimidad, ser capaz de hacerle espacio a la experiencia de daño. Esa es la base. Interrumpir cualquier reacción tipo rechazo, rencor, enfado, vergüenza, culpa, indefensión. Intentar evitar cualquier reacción. Ahora, otra segunda componente de esta estrategia, este método, es que si esa experiencia de daño que estoy observando con una imparcialidad, si además soy capaz de llenarme de una emoción positiva, si soy capaz de sentir agradecimiento por las cosas que hago, por ejemplo, las cosas buenas que hay en mi vida, o agradecer a la gente que me quiere, que me valora, si soy capaz de sentir regocijo, si soy capaz de sentir amor, cualquier emoción positiva, si tengo esa habilidad de generar un estado emocional positivo, es mucho más potente ser capaz de gestionar el dolor. E incluso conseguir que el daño se vuelva nada, se minimice. Si estoy lleno de amor a los demás, a la gente, a las personas, deseo que haya felicidad en el mundo, es muy difícil que eh, el daño dure, el daño perdure, el daño se diluye ante la experiencia positiva,
ante un estado emocional positivo. Así que también podemos intentar hacer eso cuando nos hacen daño. Inmediatamente recurrir a nuestra capacidad de generar emociones positivas. Y por último, otra cosa que podemos indagar es cuestionarnos de una forma muy, muy honesta. ¿Cómo es que esto a mí? ¿Cómo es que esto a mí me duele? ¿Cómo es que esto a mí me duele? Alguien me insulta, alguien me agrede. ¿Cómo esto es que a mí me duele? Y desde un punto de vista, es lógico, ¿no? Si te insultan, si te agreden, es lógico que duela, ¿sí? Pero aquí somos mucho más ambiciosos y ponemos en cuestionamiento eso. ¿Cómo es que a mí me duele? Lo que es tan lógico, que es lógico que duela, ¿cómo es que a mí me duele? ¿Cómo puede ser? Y aquí entramos en el camino de la sabiduría, todo el trabajo del despertar. ¿Cómo es que esto me duele? Y empezamos a explorar una serie de cosas y queremos descubrir y hacer consciente que lo que esa persona hizo es solamente un componente. Y queremos descubrir que el daño, un componente entre otros componentes, entre otras variables. Y quiero descubrir que el daño que esa persona me ha hecho también tiene que ver, por ejemplo, con mis expectativas, con lo que yo esperaba, con lo que yo espero de los demás. El daño que experimento también tiene que ver con mis inseguridades, con mis miedos. El daño que experimento tiene también que ver con mis formas de valorar a los demás, con mis creencias, como yo creo que tienen que ser la gente, el mundo, con mis exigencias hacia los demás. El daño además tiene que ver con mis interpretaciones, cómo interpreto las cosas, qué significado le doy, con qué lo comparo. Y también podemos encontrar el daño que experimento. Tiene mucho que ver con la imagen que tengo de mí. La imagen que tengo de mí. Entonces, cuando miro así, la persona ha hecho algo, pero también el daño tiene que ver conmigo. Expectativas, necesidades, creencias, la imagen. Tiene que ver con un montón de componentes. Y ahí el proceso de puedo, si quiero volver a recuperar mi equilibrio, mi paz, mi serenidad, puedo dejar ir mis expectativas, mis creencias, mis miedos, mi forma de pensar, mis interpretaciones, la imagen que tengo en mí. Y si consigo hacer eso, descubro que no importa lo que la persona haga, no me duele, no me hace daño, no me hace daño. De que todo esto es una estrategia que queremos aprender, que queremos saber manejar, como el que tiene un botiquín en casa, está preparado para cuando te haces una herida o te quemas una quemadura. Quiero estar preparado porque me van a hacer daño seguro. Y entonces quiero, en lugar de enredarme en la historia o enredarme con esa persona durante años, en un rencor, en una historia de venganza, quiero sanar la experiencia. Es que esto también es parte de este trabajo, de estar en paz, de seguir evolucionando, despertando.